Hola, desde la Defensoría del Policía queremos darte la más cordial bienvenida a esta sesión. En esta oportunidad desarrollaremos qué es el lenguaje inclusivo y cuáles son las directivas de la Policía Nacional del Perú respecto de su uso en las comunicaciones escritas, orales y a través del uso de imágenes. Empecemos. En primer lugar, es necesario entender qué es el lenguaje inclusivo y cuál es su propósito. Partamos por recalcar que el lenguaje no es discriminatorio en sí mismo, sino el uso que se hace de él, pues las desigualdades entre hombres y mujeres también pueden materializarse a través de la forma como nos comunicamos. Antiguamente se utilizaba lo masculino como lo genérico y la participación de las mujeres no se visibilizaba. Si las mujeres estamos presentes en el lenguaje, tenemos visibilidad y por tanto tenemos reconocimiento. El lenguaje inclusivo, por lo tanto, es una herramienta que contribuye a generar relaciones más igualitarias. A través de él, no solo se busca visibilizar a las mujeres, sino también a otros grupos de personas muchas veces excluidas. Si las mujeres y los hombres, y en general los seres humanos, somos iguales, tenemos que demostrarlo también en el lenguaje. Por ello es importante que sepas que la Policía Nacional del Perú cuenta con la Directiva 19-9-2016 que establece las normas y procedimientos para incorporar el uso del lenguaje inclusivo en la Policía Nacional del Perú. Esta directiva tiene como objeto dictar normas y procedimientos para incorporar el uso del lenguaje inclusivo por parte del personal de la Policía Nacional, a nivel del lenguaje escrito, hablado y gráfico, en concordancia con las normas legales vigentes y respeto a los derechos humanos. A través de esta directiva se quiere, primero, establecer los procedimientos concordados con las diferentes normas legales en cuanto al uso del lenguaje inclusivo por parte del personal de la Policía Nacional del Perú en sus comunicaciones a nivel del lenguaje escrito, hablado y gráfico. Segundo, desarrollar en el personal policial una cultura de respeto en las relaciones interpersonales e interinstitucionales a través del uso del lenguaje inclusivo. Tercero, fomentar prácticas de comunicación no discriminatorias e igualitarias mediante el uso del lenguaje inclusivo entre el personal femenino y masculino de la Policía Nacional del Perú y en sus relaciones con la comunidad. A continuación, desarrollaremos cada una de las disposiciones generales contenidas en la referida directiva, con la finalidad de que puedas incorporarlas en tu quehacer cotidiano. En primer lugar, desarrollaremos cuáles son los criterios a tener en cuenta para el uso del lenguaje inclusivo en la redacción de documentos. Primero, utilizar frases compuestas que representen ambos géneros, con la finalidad de evitar el uso de palabras en masculino como genéricas. Por ejemplo, en vez de decir los científicos, podemos decir la comunidad científica. En vez de decir los políticos, podemos decir la clase política. Segundo, evitar el masculino genérico con el que se puede incurrir en sexismo lingüístico porque resulta ambiguo. No se sabe si la persona en cuestión es un hombre o una mujer, o porque puede tener una sola interpretación, que la persona designada es un hombre o un grupo de hombres. Por ejemplo, en vez de decir los capitanes de la policía pasarán examen, podemos decir las y los capitanes de la policía pasarán examen. Tercero, emplear nombres colectivos que hagan referencia tanto a hombres como a mujeres, cuando se trate de ambos. Por ejemplo, en vez de decir los hombres, podemos decir las personas, o en vez de decir los profesores y los alumnos, podemos decir el profesorado y el alumnado. Cuarto, utilizar el artículo de acuerdo al género de la persona a la que se hace referencia. Por ejemplo, el suboficial o la suboficial, el brigadier o la brigadier, el superior o la superior, el teniente o la teniente, el capitán o la capitán, etc. Quinto, evitar expresiones que discriminen o refuercen estereotipos de género. En vez de decir los policías y sus esposas, podemos decir las y los policías y sus cónyuges. Sexto, utilizar el término persona cuando se refiera a ambos géneros,
reemplazando el sustantivo hombre, que solo se refiere a los varones. En vez de decir los trabajadores del Ministerio del Interior, podemos decir las personas que trabajan en el Ministerio del Interior. Séptimo, emplear en la documentación los nombres de las personas remitentes y destinatarias, ya sea un hombre o una mujer. Por ejemplo, señor José Morales o señora Pilar Jiménez. Octavo, evitar utilizar frases como el señor José González y señora, debiendo escribir en su lugar el nombre completo de la esposa o esposo, precedidos de la palabra señora o señor, según sea el caso. Noveno, utilizar adjetivos de manera respetuosa, evitando el tratamiento peyorativo hacia las personas. Décimo, evitar caer en el sexismo lingüístico con palabras que solo tengan un género gramatical. En estos casos, se debe utilizar los artículos gramaticales apropiados. Por ejemplo, en vez de decir los señores oficiales de la policía, podemos decir las señoras y los señores oficiales de la policía. Seguidamente, desarrollaremos cuáles son las disposiciones acerca de los criterios que se debe tener en cuenta para el uso del lenguaje inclusivo en las representaciones gráficas. Primero, presentar imágenes de hombres y mujeres en gran diversidad de roles, cargos, oficios y labores, a efecto de evitar estereotipos que atenten contra la dignidad de las personas en las representaciones gráficas. Segundo, evitar el uso de símbolos e imágenes que enfaticen el aspecto físico de las personas, reproduciendo sesgos de perfección. Tercero, tener especial cuidado cuando se represente a las familias. Se debe tener en cuenta que existen diversos tipos de familia, algunas lideradas por una mujer, otras lideradas por hombres, incluso otras por abuelas. Existen también familias monoparentales o familias con parejas del mismo sexo. Cuarto, la imagen y el mensaje presentado deben guardar correlación entre ambos, reforzando el empleo del lenguaje inclusivo. Quinto, equilibrar el número de representaciones de un género y otro, evitando la prevalencia de uno respecto del otro, especialmente cuando se desarrollen campañas dirigidas que involucren a mujeres como a hombres. Sexto, considerar en las imágenes sociales la representación de la población en toda su diversidad, incluyendo personas con discapacidad y adultos mayores como individuos activos y plenos. Séptimo, asegurar que cuando se represente a la población peruana estén incluidos todos los grupos étnicos que viven en el Perú, afrodescendientes, pueblos originarios, mestizos, ascendencia europea, asiáticos, etc. Se deben visibilizar en equidad numérica, forma respetuosa y en equidad de género. Finalmente, compartimos cuáles son los criterios a tener en cuenta para el uso del lenguaje inclusivo en la comunicación oral. Primero, evitar referirse a las personas bajo apelativos que hagan mención a su aspecto físico, discapacidad, grupo étnico, condición económica, color de piel u otras actitudes denigratorias u ofensivas. Segundo, tener especial cuidado de no emplear expresiones que puedan denotar o aparentar una actitud discriminatoria, sea por género, etnia, origen social u orientación sexual, discapacidad, edad, entre otros. Y tercero, promover la proporción equitativa en los turnos al momento de hablar, sin relegar la participación de alguno de los géneros. No se debe ampliar ni acortar las intervenciones de uno u otro, solo por el hecho de su género. Recuerda que todas las dependencias de la Policía Nacional deben incorporar el uso del lenguaje inclusivo establecido en la presente directiva, tanto en la elaboración de su documentación oficial dirigida al público interno como al externo. Asimismo, ten en cuenta que todo el personal de la Policía Nacional del Perú debe incorporar estas disposiciones en su comunicación verbal y en su interacción con el público interno y externo. Muchas gracias por tu atención. Recuerda seguir cuidándote, practicando el lavado de manos, manteniendo la distancia social y el uso de mascarillas. Muchas gracias. Estamos siempre contigo.
Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.